Agradezco mucho a la doctora Lucila Tachtelbaum y a la doctora Carolina Gentile, además de a todo el servicio de oncología ocular del Hospital Italiano en Argentina por su amable invitación a que dé esta charla. Soy el doctor David Ancona, soy especialista en oncología ocular y retina aquí en México y les vengo a hablar el día de hoy del melanoma coroideo acerca de sus nuevos conceptos y tendencias. Con fin de esta charla no reporto intereses comerciales. Esta es una imagen que a menudo nos encontramos en la práctica como oncólogos oculares y que de vez en cuando como retinólogos y como oftalmólogos generales podemos toparnos. Y es una imagen que, por lo general, nos hace temblar durante un momento. Este es un tumor intraocular y este es el inicio de todo un recorrido y de toda una historia que nos ha llevado hasta el día de hoy y que nos perfila hacia nuevos paradigmas y nuevos tratamientos que son muy emocionantes en esta rama. Todo empieza con la sospecha de un tumor intraocular. Lo primero que tenemos que abordar es todos los aspectos clínicos. Número 1, ¿de qué color es? Número 2, ¿es melanoma o no es melanoma? Hay que poner particular atención a los antecedentes heredofamiliares, como el cáncer de mama, cáncer de páncreas o mesotelioma en la familia. Y esto es por algo que veremos a continuación. ¿Puede ser algo más? Y aquí es importante preguntar los antecedentes personales patológicos, como el antecedente de haber tenido algún cáncer primario o linfoma, o antecedentes oftalmológicos de uveitis. El color es importante en la clínica porque hay 4 colores que sobre todo tenemos que aprender a diferenciar. El primero es el blanco, luego es el amarillo, el naranja y el café. Las lesiones blancas, la principal por excelencia es el retinoblastoma. Cuando nos encontramos con una lesión blanca en un niño de menos de 7 años, lo primero que tenemos que descartar es retinoblastoma. Y tenemos que tener cuidado porque hay algo que se parece mucho, pero tiene algunas peculiaridades muy sutiles, como el astrocitoma. Y de repente podemos encontrar algunas lesiones en personas adultas que pueden corresponder a calcificaciones esclerocoroideas. Y estas lesiones, las 3, pueden aparecer como lesiones blancas. Las lesiones amarillas que tenemos más importantemente que descartar son las metástasis y no importa tanto en la región. Podemos tener metástasis de mama, de pulmón, de próstata, cánceres renales o de sitios inespecíficos y pueden ser metástasis. Hay que acordarse que pueden ser uni o bilaterales, lesiones únicas o múltiples con desprendimiento de retina seroso asociado en pequeña o abundante cantidad. Y también acordarnos de otra lesión amarilla que tiene un aspecto más adherente y que a veces puede ser muy sutil, que es el linfoma vitreoretiniano a la derecha hasta abajo. Otras lesiones que tenemos que aprender a diferenciar son las lesiones naranjas. Y aquí también entran las metástasis, principalmente. Y hay 3 o 4 metástasis particulares que cuando vemos una lesión naranja tenemos que descartar. El primero es el carcinoide, importante por su excelente respuesta al tratamiento. El segundo es el cáncer papilar y folicular de tiroides. El tercero es cáncer de células renales. Y recientemente publicado los cánceres neuroendocrinos y sarcomas alveolares como productores de tumores naranjas. Y muy importantemente hay que saberlo diferenciar del hemangioma coroideo, que si bien es naranja, es una lesión benigna. Y por excelencia, las tumoraciones melanocíticas o cafés. La joya de la corona se trata del melanoma de coroides, y cuando observamos lesiones que son múltiples o con el antecedente de haber tenido melanoma de piel, hay que descartar que no se trate de metástasis o en el caso de la lesión benigna, que sean nevos coroideos. Entonces, lo primero que tenemos que descartar en unas lesiones intraoculares melanocíticas es si es melanoma o no, y es el más frecuente de los tumores primarios intraoculares. Hay que recordar que los hispanos somos segundos en frecuencia en presentar estas lesiones, aunque mucho menos que la raza caucásica. Aquellos con antecedente familiar de raza caucásica o que vengan descendientes de raza caucásica, se encuentran, aunque sean latinos, en mayor frecuencia estas lesiones. Luego hay que acordarnos de un síndrome de predisposición familiar que se llama VAP1 y que lo podemos sospechar cuando existe antecedente familiar de cáncer de mama, páncreas y mesotelioma. Hay que acordarse que el diagnóstico hasta este momento es puramente clínico, debido a que la citopatología a veces puede salir falsa negativa. Y gracias a la tecnología, ahora es posible identificar un melanoma coroideo
incluso antes de que éste aparezca. Quiere decir, cuando un nevo es nevo y antes de que evolucione un melanoma. Y esto es gracias a las imágenes multimodales que hoy en día todos usamos en la consulta. Tuve el placer de participar en este estudio que modifica la técnica, la mnemotecnia, una disculpa, de melanoma coroideo. La nueva mnemotecnia es presentada en este paper que salió a inicios de la pandemia y que viene a sustituir a la To Find Small Ocular Melanoma Using Helpful Hints Daily por To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. Y esta mnemotecnia nos dice qué estudios pedir. Fácilmente podemos saber que los 4 más importantes son el ultrasonido, el OCT, la fotografía de fondo de ojo y la autofluorescencia. El ultrasonido es tan importante que aparece 2 veces y se añade como signo clínico la cartilla de Snellen por la agudeza visual. Sabemos que esta nueva mnemotecnia es muy importante porque nos ayuda a predecir incluso antes de que un nevo se transforme en melanoma. Y lo que dice es que la T es de un grosor mayor a 2 milímetros, encontrado por ultrasonido. La F, presencia de fluido, encontrado por OCT. La S, de síntomas, medido por una cartilla de Snellen. La O, presencia de pigmento naranja, que anteriormente era clínico y ahora ya podemos corroborar por autofluorescencia, como en la foto de la derecha arriba. Y melanoma hollow, que es una lesión hipoecoicamente vacía en el ultrasonido. También se añade doing imaging, que es el diámetro clínico que se puede ver por fotografía de fondo de ojo mayor a 5 milímetros. Y la creencia es que esto predispone a un mayor número de células névicas que pudieran evolucionar hacia melanoma. De tal manera que una lesión pequeña con menos células névicas tiene menos probabilidad de evolucionar a melanoma. Desaparecieron las drusas, puesto que se encontró que algunos nevos con drusas sí evolucionaban a melanoma, y esencialmente esas fueron las modificaciones. Nuevamente, lo más importante es la fotografía, la autofluorescencia, el OCT y doblemente el ultrasonido. Posteriormente, tuve el placer de participar también en este análisis de esa cohorte. El subanálisis decía que explorando todas las posibles combinaciones de factores de riesgos de esta nueva mnemotecnia, aquellas con mayor riesgo eran la combinación de disminución de agudeza visual por cartilla de Snellen menor a 20/50 y la presencia de pigmento naranja por autofluorescencia. De tal manera que se ha vuelto la autofluorescencia un estudio sumamente importante. Luego tenemos que ver por el ultrasonido. Ya sabemos que es muy importante. Entonces tenemos que saber, ¿esta lesión es sólida? Y luego podemos observar si existe posmovimiento, cómo está la superficie de la lesión y si presenta ecos internos para descartar otras patologías. Pero también el ultrasonido no solo sirve en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Previo al tratamiento, podemos ayudarnos a planear las dimensiones de la lesión, para planear la placa o la radiocirugía. Transquirúrgico, podemos ayudar a ver la situación correcta de la placa, que no esté deslizada, y si estuviera deslizada por ultrasonido, acomodarla nuevamente. Y esto traduce en un excelente control local. Y posquirúrgico, para monitorizar la respuesta, la disminución progresiva de la lesión, aparición de nuevas lesiones o alguna complicación como desprendimiento de retina o hemorragia vítrea. La angiografía con fluoresceína ha entrado un poco en desuso respecto al melanoma y fue desde hace 50 años utilizada para evaluar lesiones sospechosas. Sin embargo, la precisión diagnóstica no era suficiente. Era de menos del 50% y apenas sobrepasaba el 50% cuando se agregaba la foto de fondo de ojo. De tal manera que la autofluorescencia, la angiografía con fluoresceína, no es un método fiable para establecer el diagnóstico clínico de neoplasias y lesiones simuladoras. Esto fue escrito por el Dr. James Augsburger y el Dr. Jerry Shields, que juntos fundaron el Servicio de Oncología Ocular en el WILSAC. Y digo, sí se veía en ocasiones el signo de doble circulación, que si bien es patognomónico, no es un signo constante ni fiable. Y aquí vemos en una lesión amelanótica la doble circulación, que se aprecia de forma muy clara. Sin embargo, este signo no es muy constante. De tal manera que la angiografía solo nos ayuda aproximadamente para el menos del 15% de las lesiones.
y nos ayuda más a diferenciar pseudomelanomas y lesiones vasculares hemorrágicas. Luego, el OCT es muy importante porque si bien no nos ayuda a diferenciar si es nevo versus melanoma por sí solo, sí nos ayuda a descartar algunas circunstancias especiales como una neovascularización coroidea o la presencia de líquido subretiniano en la fobia o encima de la lesión. Y hay 3 patrones de OCT que tenemos que tener muy en la mente. El primero son los shaggy photoreceptors o fotorreceptores peludos, que encontramos sobre todo en melanoma, y habla de una presencia subaguda de líquido subretiniano. La lesión en lumpy bumpy, que es en topes, y esto es más visto en metástasis, y la lesión en marea, o CSIC, vista en linfoma vitreoretiniano, y que pese a que estas 2 últimas lesiones pueden ser amelanóticas e incluso a veces el melanoma, nos ayuda a veces el OCT a diferenciar una de la otra. Como forma de recordar, esta es la mnemotecnia que estamos usando actualmente. Luego hablaremos un poco de biopsia líquida debido a que esto está en bastante auge y a raíz de una publicación muy reciente este mes. Sabemos que un tumor tiene un microambiente en el cual no solo están los tumores, sino también hay vasos sanguíneos, hay células blancas diversas y es una zona metabólicamente muy activa en la que hay necrosis, piroptosis, catástrofe metabólica, autofagia, fagocitosis, netosis, apoptosis y secreción activa de material genético. Esto desemboca en que haya un aumento en la información genética, tanto dentro de células como en fragmento de células, como en DNA completo, como en fragmento de DNA circulante en la sangre. De tal manera que es posible analizar la sangre en la actualidad para detectar si existe DNA libre de origen tumoral. La ventaja de la biopsia líquida para buscar DNA libre es no invasiva. Es que no es necesario hacer una vitrectomía para tomar una biopsia tumoral. El rol, sobre todo, es diagnóstico para identificar algunas mutaciones particulares y monitorizar la progresión, recurrencia y respuesta al tratamiento. Al estar estudiando estas muestras de DNA libre, sabemos que hay unas que no nos ayudan a diferenciar si es melanoma y nevo, como aquellos que se encuentran en las lesiones melanocíticas. Algunas sí. Es de notar que una de ellas es el VAP1, mismo que se encuentra en mutación germinal para la predisposición familiar al cáncer. Y interesantemente, en una serie en Asia, identificaron el DICER1 y el RPP1B como indicadores de recurrencia. Esto va a tornarse muy interesante en reportes ya aplicados a la clínica. Y lo interesante es que siempre hemos sabido que las metástasis sistémicas del melanoma uveal le dan un muy mal pronóstico. Aunque hay un excelente control local, sabemos que la sobrevida de las metástasis sistémicas del melanoma uveal es aproximadamente del 50%, lo cual es muy catastrófico para los pacientes. Y esto se debe a que es una lesión, un tumor frío, que fácilmente burla el sistema inmune. De tal manera que ahora fue registrado el tebentafusp. El tebentafusp es una combinación de un receptor de células T activado y de receptores de CD3 positivo por medio de una afinidad a glicoproteína 100. Esto genera que haya una activación o un marcaje de las células tumorales por medio de este medicamento y que haya una atracción de células T para que solito el sistema inmune pueda liberar citocinas y poder hacer lisis tumoral. Quiere decir que el medicamento aumenta la respuesta inmunológica y el propio sistema inmune es aquel que ataca el cáncer. Entonces, de esta sobrevida típica de un año del 50%, se estudió ahorita en este último artículo publicado en el New England Journal of Medicine, la fase 3 que evaluaba la supervivencia promedio. Y compararon el tebentafusp en una relación 2:1 contra el grupo control que usaban los inhibidores del punto de bloqueo, pembrolizumab, ipilimumab o facarbacina
como fuera indicado por su médico tratante. Y en una valoración de 378 pacientes, se dieron cuenta que la supervivencia es mayor abismalmente comparada contra el grupo control, siendo de 73%. Y que los eventos adversos principalmente eran inflamaciones mediadas por citocinas, que eran de leves a moderadas, y dermatosis. Y observaron que las dermatosis, que aquellas personas que la presentaban, generalmente se asociaban a una larga sobrevida o una sobrevida más larga. Esto habrá que ver en la práctica clínica si se mantiene. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar participando en este congreso tan importante, en esta charla, y les mando un gran abrazo. Estoy a sus órdenes aquí en México para cualquier duda o cualquier caso clínico que gusten comentar. Les dejo aquí mi información. Muchas gracias.